¿Cómo eliges tu carrera? ¿Así o así? Mi nombre es Rodrigo Tramona y la pregunta de hoy es, ¿elegimos bien nuestra profesión? Mi opinión es que no. Y te voy a argumentar por qué con dos triángulos. La mayoría de la gente se plantea su futuro así. Elige una carrera y empieza a desarrollar sus habilidades para adaptarlas a ella. Por ejemplo, si tú quieres ser juez, sabes que necesitarás pues tener muy buena memoria para estudiar todo lo que tienes que aprender para los exámenes de derecho o para las oposiciones, tener mucha capacidad de sacrificio y un buen sentido de la justicia, signifique eso lo que signifique. Pero a lo mejor te encanta la música, actuar o las matemáticas. Sin embargo, cuando te planteas tu desarrollo profesional, todas esas aptitudes son inútiles para un juez. Así que por mucho que te gusten, lo más recomendable es descartarlas, o por lo menos dejarlas a un lado el tiempo suficiente como para que terminen por oxidarse y acabes descartándolas. Eso se aplica a cualquier carrera, y es una de las razones por las que hay tantas personas frustradas incluso a pesar de haber realizado su sueño. El juez al que le gustaba la música, pues puede ser un juez igual un poco menos feliz si tuvo que dejar la guitarra o las clases de teatro que tanto le gustaban en su juventud, solo para volcarse de lleno en lo suyo. Pero ese no es el peor de los casos. A lo mejor te pasa que tu memoria es buena, pero a lo mejor no lo suficiente como para acumular todos los conocimientos que tienes que memorizar para las oposiciones. O tu capacidad de sacrificio, pues no está mal, pero hay más de un fin de semana pues que te lo extiendes un poquito más de la cuenta, como para llegar a pelear por ese puesto de juez. O a medida que te adentras en la carrera te das cuenta de que las leyes tampoco te molan tanto como tú creías. A lo mejor esa profesión que tenías idealizada no es tan guay. Mientras tanto, todo el mundo recuerda lo bien que tocabas la guitarra y lo mucho que molaba ese show de improvisación que hacías con tus colegas en el teatro del barrio. Las notas no te dan para juez, pero es que además tus habilidades ya están oxidadas como para que realmente esas pasiones que tenías te puedan conducir a ningún sitio. Ya no eres buen actor, ni tocas también la guitarra. El problema de estos resultados es el mismo. Has adaptado tus capacidades y tus talentos a la idea de lo que tú creías que tenías que ser. Una carrera profesional que te definiría en el futuro como persona. Yo seré juez. No, no, tú no serás juez, tú serás Jaime, el del tercero, que además es juez. Estrujamos nuestras capacidades para adaptarlas a esa meta tan estrecha. Al fin y al cabo, es una apuesta de todo o nada. O juez o has desechado pasiones, talentos naturales y forzado otros que realmente no eran tampoco tus puntos más fuertes solo para que quepan por esa rendija tan pequeña que te conduciría a ese puesto. Juez. Al final, si resulta que no eres juez, te acabas dedicando a lo que te toque. En mi opinión, la perspectiva para elegir una carrera profesional tiene más que ver con un triángulo invertido. Empiezas por analizar tus talentos, tus pasiones y tus habilidades, tanto las naturales como las adquiridas. Y dejas que tu carrera o carreras se vayan adaptando a ellos. Te voy a poner un ejemplo. Mírame a mí. Mira qué carita. Yo de pequeño quería ser actor. Para conseguirlo me volqué en hacer lo que hacían todos los actores. Clases de interpretación, dicción, el actor ante la cámara, equitación, esgrima. Y movidas que me ayudarían a actuar mejor en el cine, el teatro y la tele. Daba igual que a mí la tele en ese momento no me gustara un carajo o que tuviera pánico escénico. Tenía que hacer tele y superar mi pánico escénico a la fuerza. En cambio me gustaba mucho la música, la producción musical sobre todo, y leer. Pero eran dos pasiones, pues que sí, se podían tocar, pero realmente no eran muy complementarias para ser un actor. Así que las dejé a un lado para centrarme en hobbies y habilidades útiles. Spoiler, malió sal. No sé, ¿me has visto recoger un Goya en los últimos 10 años? No me viste, ¿no? En la Casa de Papel, joder, te lo perdiste, es que no estaba. Mi carrera fue bien un tiempo, pero por muchos motivos pues no acabó de cuajar. En cambio ahora, creando contenido, pues la cosa funciona y yo creo saber por qué. Y es por el triángulo. En lugar de esforzarme por ser el mejor del mundo en algo, me he esforzado en ser bastante bueno o muy bueno en un rango de habilidades, talentos y pasiones que se me dan bien y las he combinado para dar como resultado pues esta cosa que soy yo, que alguna gente además lo aprecie. Como tú, querido ser humano que estás al otro lado de la pantalla, al que le mando un besito con este dedo. Y si no te gusta, pues te mando un besito con... No te mando ni un besito, por tonto. Este es mi mapa de habilidades. Yo escribo bien, pero no soy Gabriel García Márquez, ¿vale? Aparte, cuando ya llevo un rato escribiendo me aburro, pierdo el foco... En cambio, me flipa leer. No me canso de leer, es lo que más me gusta del mundo. Puedo pasar horas, como otra gente se hace una maratón, yo puedo hacer una maratón de leer. Y mi ventaja leyendo es que además soy bastante bueno visualizando los conceptos y las cosas que aprendo cuando leo. No soy un gran dibujante, pero lo he practicado lo suficiente como para poder expresar en gráficos y dibujos los conceptos que aprendo. Y ahí llegamos al kit de la cuestión. Eso es lo que mejor se me da. Comunicar mis conocimientos y las movidas que aprendo y que me gustan por vía oral. Es decir, soltar chapas para que otros se las zampen enteras. No se me da mal.
Ese, de hecho, es mi talento principal. Y encima tengo la suerte de que me flipa hacerlo. Puedo hacer esto durante días, semanas, horas. Dedicar mi vida a ello. Esto lo hago en forma de charlas o directos y de vídeos. Entiendo que actuar me debió de dar algo de soltura pues para comunicarme en público, y en cuanto empecé a hacerlo por algo que realmente me apasionaba, pues el pánico escénico desapareció. En cuanto a los vídeos, yo no soy el mejor editor del mundo, no hay más que verlo, pero ojo, tampoco estoy editando Avatar. Yo lo que tengo que hacer es acompañar con imágenes lo que te estoy contando, pues para entretenerte, quitarte un poco la atención de que yo estoy soltando una chapa infinita y de vez en cuando que hagas LOL. Ahora fíjate en la combinación, ¿vale? Leo muchísimo, lo que me ayuda a escribir guiones resultones que mejoran mucho cuando los comunico oralmente, que es lo que mejor se me da. Las infografías mentales y físicas que hago de las cosas que aprendo y leo me ayudan a comunicar mejor ideas y pensamientos complejos de tal manera que los pueda entender cualquier otra persona. Y eso lo traslado a los montajes sencillos pero muy visuales en los vídeos que hago, ayudando a comunicar cosas de una manera que mi guión por sí mismo no lo habría conseguido. Yo he llegado hasta aquí no porque me plantease ser creador de contenido. Ser creador de contenido es el resultado de haber descubierto, observado y dado atención a mis talentos y habilidades naturales y a las cosas que me apasionan de verdad y que puedo hacer gratis por lo mucho que me gustan, en lugar de estrujar mis habilidades para que se adapten a una profesión definida por yo que sé quién. Y hay gente para la que esto funciona. Obviamente, los Nadales y Michael Jordans del mundo son gente que han nacido con una serie de habilidades y atributos para profesiones que han venido definidas por la sociedad. Jugador de básquet, jugador de tenis. Han tenido mucha suerte. Y como les gusta, pues le dedican las suficientes miles de horas a lo largo de su vida como para llegar y ponerse por encima del resto. Pero es muy improbable ser el mejor del mundo en algo. Y de hecho creo que nuestros padres, nuestros profesores o que nosotros mismos nos digamos lucha por ser el mejor del mundo en algo es una condena a un fracaso, porque solo hay un mejor del mundo en algo y lo siento, igual son noticias que no quieres escuchar, pero es muy improbable que seas tú. Si lo eres, enhorabuena, te aplaudo y te mando un abrazo. Pero es que, fíjate, es como la lotería más jodida del mundo. Que no te frustren. En mi opinión, eso no es a lo que debes aspirar. Tienes que entrenar para ser, y no me confundas con una taza de Mr. Wonderful, la mejor versión de ti posible. Y eso consiste en conocer tus talentos y pasiones y dedicarte a ellos a fuego, para que sean muy buenas habilidades y lo más curioso y lo mejor de todo, que cuanto más dispares sean, más posibilidades tienes de tener éxito. Piénsalo, es fácil encontrar a un programador que sepa jugar al ajedrez, se le den bien las matemáticas y le guste la física. Levantas un PC en el campus de Google Madrid y hay 1.000.000 de ellos. Pero es más difícil encontrar a uno al que le fascine la cultura, el arte, las humanidades, el comportamiento humano, hable bien en público y sea extremadamente carismático. Es esa combinación de habilidades la que convirtió a Steve Jobs en el mejor del mundo en un oficio que hasta ahora nadie había inventado: ser Steve Jobs. Si su padre le hubiese impuesto a él, o él mismo se hubiese autoimpuesto ser el mejor programador del mundo, pues probablemente habríamos tardado 10 años más en tener un iPhone, o todavía no lo tendríamos. Tú no tienes que ser el mejor juez o la mejor médica. Tienes que ser la mejor María Obrador, o el mejor Julián Puig, o el mejor Jaime, el del tercero. Diversificar te hace único y a partir de ahí ya lo que necesitas es encontrar una audiencia para esa combinación concreta de habilidades. Y dirás, nos ha jodido majo, pero es que ahí está el truco. Vale, pero piensa en lo siguiente. Vivimos en un mundo en el que más de 4.000 millones de personas están conectadas directamente por un dispositivo que llevan en su bolsillo las 24 horas del día. No ha habido un momento de la historia de la humanidad en el que sea más fácil encontrar tu audiencia. Y si no, pregúntaselo a la persona que se inventase el porno japonés de chupar picaportes. Esa persona existe, está viviendo ahora mismo en algún sitio y probablemente muy bien. ¿Qué cojones es eso? ¿Cómo pudo funcionar? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué necesidad? Así que incluso cuando pienses como, ¿cómo voy a encontrar a alguien a quien le guste un ilustrador de jugadores de béisbol de los años 40 vestidos con tutús? ¡Ey! 4.000 millones de personas, hay más de un jodido rarito y una jodida rarita por ahí esperando a ver esos cromos. Mi nombre es Rodrigo Tramona, muchas gracias por estar ahí y antes de que te vayas, quiero recordarte una cosa. Tengo un Patreon, estamos creando una comunidad increíble de gente a la que le encanta compartir experiencias, compartir conocimientos y hablar de estas cosas que nos molan, que tienen que ver con la tecnología, con la sociedad y vivir en una era digital que es jodidamente increíble y muy guapa, pero que también tiene sus cositas. Ahí lo dejo. En Patreon puedes encontrar acceso a contenido exclusivo, doy sesiones, masterclasses y doy lives solo para mis Patreons, a los que desde aquí mando un beso muy fuerte, os quiero infinito, parecemos pocos, pero vosotros lo sabéis. Somos Legión. Un abrazo y hasta pronto.